¿Cómo está, Pastor Elías? Bendiciones. Bendiciones, hermano Rodrigo. Dios le bendiga. Déjeme que por ahí conecte el auricular Sí, claro. para que no se le escuche doble ni duplicado por ahí. Bien, puede ser que esto se escuche de la mejor calidad, Pastor Elías. A ver si ahora le escucho, ¿usted lo escucha bien? Sí, se escucha claro. Genial, Pastor. Esto lo estoy transmitiendo por la aplicación de Celo, una aplicación ya un poco que la usa un grupo de hermanos, lo uso para dar clases, pero en la actualidad estoy usando más que nada TikTok y volveré a la aplicación cuando vuelva a dar clases de momento. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo ha estado? Bien, terminando el bimestre donde hago clase, así con una carga un poco, estoy conectando para desconectarme un poco. Esa es la verdad, porque estoy trabajando, terminando ya las últimas clases, termino esta semana. Qué bueno, Pastor. Qué bueno, bueno. No sé si conocen al Pastor Elías. Un día yo conocí al Pastor Elías porque él estaba haciendo un comentario a un libro, a una respuesta, que es el libro de Fuego Extraño de John MacArthur, de los cuales creo que es una de las peores obras literarias que existen dentro del mundo entre comillas reformado y que habla mal en contra del cristianismo. Y así que bueno, ahí lo empecé a seguir y recomendé que otros hermanos lo siguieran al Pastor Elías. Pastor, para la gente que no lo conoce, en las diferentes plataformas, ¿de qué parte es? ¿Cuánto lleva en el ministerio, en Cristo? Cuéntanos un poco usted. Llevo poco tiempo, el año, o sea, ahora en pandemia, fuimos llamados al ministerio junto con mi esposa y soy pastor de la Asamblea de Dios, ya llevo un poco más de 2 años. Pastor de la Asamblea de Dios, ¿de qué ¿Sí? sector de Chile? De Los Ángeles, octava región. Los Ángeles. Tengo un hermano que es de la Asamblea de Dios de acá de Viña del Mar y tengo otro pastor acá, el pastor Gerson Quesada, también de las Asambleas de Dios acá en Rancagua. No sé si lo conoce por ahí. Sí, sí, él está a cargo de educación cristiana ahí en el Distrito Libertador, así que lo ubico, hemos trabajado juntos en algunos proyectos. Qué bueno, Pastor. Bueno, Pastor, lo he invitado el día de hoy para tener un diálogo acerca de un poco el recorrido que ha tenido la Iglesia, la actualidad de la Iglesia y dentro de todo lo que va pasando, porque siempre la dirección pasada, unido a la dirección presente, nos puede dar un reflejo hacia dónde va la Iglesia y en qué estado puede llegar a caer la Iglesia. Ese sería el objetivo principal de este diálogo, una charla reflexiva, introspectiva de cómo se puede percibir en la Iglesia nuestra visión y cómo cuadrar esta actualidad y el futuro de la Iglesia dentro del documento bíblico. Bueno, yo creo que la tensión que tenemos nosotros en este momento es cómo podemos no caer quizá en algún tipo de división, tratar de esas diferencias que hay, poderlas conciliar en la medida de lo posible. Pero debemos reconocer que han habido cosas, especialmente en el último tiempo, y especialmente dentro del pentecostalismo. Yo me identifico y hago harta apologética al movimiento pentecostal, porque creo que el evangelio completo, el evangelio que no le falta nada, y dado por la baja escolaridad que existe dentro del movimiento, yo he visto cuatro grupos o cuatro tipos de tendencias que se han dado y que han influenciado bastante, especialmente a quienes se han acercado al estudio y algunos otros que se han acercado a la revisión de algunos materiales a través de Internet. Primero, el movimiento de la teología liberal, que se da en algunos estudiantes que van a institutos y ellos empiezan a absorber este tipo de teología que se basa mucho en la increencia, mucho en la desconfianza. También está el grupo de raíces hebreas, que ha pegado muy fuerte. Ha sido bastante interesante el fenómeno que se ha dado. Incluso algunos lo están considerando dentro de los grupos neopentecostales. Y ahí hablamos del tercero, que son los neopentecostales, que son grupos, son tipos de iglesia independientes en la mayoría de los casos, sin filiación a denominaciones, y que se caracterizan por tres doctrinas que yo considero que son las más relevantes. Primero, el restauracionismo apostólico. Ellos creen que los apóstoles y los profetas han sido restaurados en una posición de privilegio sobre otros ministerios, lo que es la confesión positiva, y por último, lo que es la teología de la prosperidad. Y el último grupo, el que a mí más me ha asombrado quizá, ha sido el grupo de los reformados, calvinistas y reformados, que para mí realmente ha sido algo bien contradictorio y bien extraño, considerando que era un tema que yo pensé que se había solucionado hace varias décadas, quizás siglos atrás. Y retomar esto parece un poco
Y voy a ser sincero, cuando empecé a estudiar, o por lo menos cuando empecé a acercarme, no era tema esto, no era tema, pero las redes sociales le han dado una plataforma a este grupo no menor y también han capturado el término de sana doctrina para ellos. Ok, Un exceso que también tomaron los pentecostales en ese momento. Recordemos que en los 60, 70, 80 hubieron varios pentecostales que tenían capturado ese término, pero aquí el tema, en el caso de ellos, es que ha deformado la identidad pentecostal. Ellos, por lo menos alguien que adopta las teologías de la gracia, yo les llamo teología de la desgracia, la doctrina de la desgracia, en el sentido de que la vuelta de esto, hay algunos, la doctrina de la gracia dice que algunos fueron predestinados para salvación, pero la doctrina de la desgracia es que algunos fueron destinados para perdición. La predestinación doble, que a algunos no les gusta reconocer, pero finalmente esa es la conclusión lógica. Si algunos son predestinados para salvación es porque otros simplemente fueron predestinados o excluidos de la gracia, y ese es un tema. Así que son las cuatro corrientes teológicas que yo creo que más han pegado. Y eso se debe también a que el pentecostalismo se ha caracterizado por baja escolaridad en el tiempo. Se ha caracterizado porque no había una preocupación muy importante con el estudio teológico, pero eso está cambiando. correcto. Tengo cursos con más de 50, tuve un curso con 55 alumnos. O sea, una cohorte de esa cantidad no es menor. Entonces uno ve que hay más entusiasmo por estudio teológico y creo que eso es bueno. Y además este movimiento que hemos formado ha provocado que muchos pentecostales se pongan seriamente a estudiar. Hay otros que se han ido, los perdimos. Hay algunos que han vuelto. Y lo planteo de esa manera porque creo que las doctrinas reformadas, que podríamos tocar quizás ese tema, contradice varios de los postulados, no solamente como cristianos, sino además que dañan la identidad como pentecostal. El calvinismo es cesacionista en esencia. O sea, Correcto. se llama Calvino, Vincent Sinan menciona que Calvino es el padre del cesacionismo, así de contundente. Entonces no es un tema menor. Ok, pastor. Yo tuve contacto, empecé a tener contacto con las fuentes del movimiento Raíces Hebreas, que en aquel tiempo no se llamaba Raíces Hebreas, su movimiento eran judíos mesiánicos o nazarenos. Así empezaba que estos habían salido de movimientos como, por ejemplo, en Norteamérica se forma la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien es el precursor teológico de las ideas que ellos han desarrollado y han exponenciado este tema de observar más y más mandamientos. Después nace en México la famosa Iglesia de Dios, de una división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia de los Testigos de Jehová en aquel tiempo, que están casi en el mismo periodo de desviación. Pero con el tiempo, lo que hizo el movimiento nazareno es sumar conceptos de observancia a la ley. Después, el movimiento judaizante, los famosos judíos mesiánicos, no solo empezaban eso, sino que habían empezado, porque los nazarenos no estaban tan enfocados en el hebreo, más sí hubo un despertar hacia estudiar el mundo hebreo en el movimiento judaizante. Saliendo del movimiento judaizante, nace en Norteamérica regresar a las raíces, el movimiento de raíces hebreas, que es lo más fuerte, que ellos ya llegan a una afirmación en base a un texto de Génesis, donde ellos dicen, bueno, Efraín será pueblo entre los goín, entre las naciones, y cada vez que se convierte un gentil es un efraínita que anda dando vuelta por ahí en todo el mundo, y cuando cree en Cristo es el cumplimiento para formar un solo pueblo de Israel, porque la visión del raíces hebreas es que Dios solo hizo pacto con Israel, y cualquiera que quiera ser parte de la salvación de Cristo tiene que ser israelita en un sentido étnico, físico, terreno. Entonces de ahí se vuelve hoy a lo que se llama más sumado una perspectiva hebrea, que han tomado todos estos principios de entender el Antiguo Testamento bajo los hebreos y darle una visión al Nuevo Testamento bajo la misma perspectiva hebrea, que es una perspectiva anticristiana, y entonces hoy tenemos este refritado de lo que es el movimiento judío mesiánico. Hubo un judío, un rabino, que en el 2014-2015 había hecho un desarrollo muy profundo que se llama Judíos Mesiánicos, ¿quiénes son? Irving Gattel, que es un rabino de una mezquita de una sinagoga judía en Israel, en México, él desarrolla uno de los primeros escritos sobre judíos mesiánicos, ¿quiénes son? Por Irving Gattel. Y Gattel desarrollaba que básicamente lo mismo que ocurre en todas las iglesias evangélicas, asociacionistas, continuistas, trinitarias, pentecostales, todos ellos habían desarrollado lo mismo que en la iglesia evangélica, pero ahora con esta perspectiva judío. Al tema, por ejemplo, personajes como Javier Palacio, el que se llama La Cruda Verdad, Ruf no sé cuánto,
eh, el que se parece el nombre del famoso, eh, ¿cómo se llama? El pastor Gene Stanley. No el Gene Stanley que nos conocemos, sino el Gene Stanley de raíces hebreas y un par de sujetos más que dando vuelta por ahí que han salido de estas escuelas. Entonces, todo este grupo de personas han generado ya hace más o menos 20 años un fuerte movimiento. Y ese movimiento, yo dije en su momento que iba a tener gran impacto, porque cuando yo analizo sus premisas y la forma de plantear el argumento, me di cuenta que sí iba a calar fuerte. En México, ya para el 2013-2014, habían entrado fuertemente dentro del área de la iglesia pentecostal. Las iglesias pentecostales mexicanas, en su gran mayoría, habían adoptado Shabbat, habían adoptado el Talit, la Menorá, guardar las fiestas, había abandonado el pentecostalismo tradicional y iglesias masivas ya en el 2013 se veían en México ingresando congregaciones completas, estoy hablando de congregaciones y grupos denominacionales completos a estos rabinos que habían venido a enseñarles a ellos. Y elegían particularmente, no se metían en bautistas, no se metían en iglesias reformadas, no se metían en este tipo de iglesias, sino que elegían específicamente a los pentecostales. De hecho, ellos no evangelizan, ellos tienen preocupación por ubicar y consagrar a los pentecostales, que eran carne de cañón. Por lo que usted mencionaba recién justamente, que no hay una preparación, y dentro de la iglesia evangélica, estudiar la palabra era estudiar una letra que mata al espíritu, porque la letra mata. Entonces, la mala interpretación de la la segunda carta a los Corintios, de que la letra mata, siempre ha habido una especie de promoción dentro de la iglesia pentecostal, desde antes de J. Ávila, después de J. Ávila, que estudiar la Biblia te vas a convertir en un muerto espiritual. ¿Por qué? Porque lo que se miraban así, la iglesia pentecostal siempre miró a la iglesia bautista, las iglesias anglicanas, las iglesias metodistas tradicionales, siempre vieron como iglesias totalmente muertas espiritualmente. La iglesia pentecostal se miraba a la iglesia de enfrente y decía, bueno, eso es un cementerio, es un sepulcro de gente que cree en Dios, ahí no pasa nada, ahí ellos no tienen autoridad de nada, no hacen milagros. Entonces, eso, la iglesia se afianció en lo que experimentaba y manifestaba de Dios y no lo que conocía de Dios. Y eso permitió una brecha muy fuerte para que, por ejemplo, uno de los movimientos, Raíces Hebreas, entrara. Bueno, yo tuve una experiencia del tercer tipo en relación a ese texto. Cuando era El un tercer tipo. adolescente, sí, cuando era adolescente, era jovencito, tenía unos 12, 13 años, fue a una iglesia a la cual pertenece mi familia paterna, y el encargado de jóvenes de una iglesia que era bastante grande en esos años, dijo ahí en el púlpito, dijo la letra mata y le explicó a la usanza pentecostal. Los que Claro, estudian se vuelven fríos y pierden el espíritu. Como decía mi correcto. pastor, no tiene espíritu, decía mi pastor cuando yo era niño, no tiene espíritu. Pero nosotros hemos entendido con el tiempo que eso es formar una falsa dicotomía. O sea, aquí hay una dicotomía entre espíritu y palabra. Y nosotros hemos entendido que hay que tener de las dos cosas y en abundancia, conociendo bien la Correcto. palabra para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, y al mismo tiempo que el espíritu se manifieste en nosotros, porque esto tampoco no se trata de un tema de excelencia o de palabras o de sabiduría, como dice Pablo, sino con demostraciones de poder. Creo que por ahí va la esencia. Correcto. Espíritu, poder, el manejo de la palabra, personas competentes en el uso de la escritura. Muy necesario en este tiempo por lo demás. Otra de las cosas, pastor, que algo que usted mencionaba, le cuento una experiencia que pasó acá en la sexta región, en la localidad de Coltauco. Vino un hermano de una iglesia pentecostal con un modelo de enseñanza de corte académico, de esta academia que está ubicada en Santiago, tal vez, se le llama la crítica académica, y con esta idea de enseñar a los hermanos todo lo que se cree en el mundo teológico a gente que no tenía ningún tipo de formación y empezó a dar estudios en el principio de la pandemia. ¿Ya? En el principio de o sea, antes de la pandemia, disculpe, antes de la pandemia para el estallido social. El estallido social ocurre en el 2019 y este hermano se acerca a algunas congregaciones, a una corporación y empieza a enseñar las escrituras. Y él cortó la enseñanza justamente por la pandemia cuando empezó a hablar las corrientes de la reforma. Y dejó la ventana abierta y no cerró el tema. Y estos hermanos, estos jóvenes, particularmente los jóvenes de esta congregación, un grupo de 3 jóvenes, empezaron a estudiar la reforma. Empezaron con que era Martín Lutero, que era Juan Calvino, los sínodos, Dort,
la reforma belga, la reforma, el sínodo de Westminster y todas las ideas que emanaron de ahí. Bueno, cuento corto, se armó una división en esta idea porque ellos se empezaron a identificar con el mundo de la reforma, y hasta el día de hoy algunos se identifican con las ideas de los presbiterianos, y incluso llegando a un retrotraimiento de una defensa de la virginidad de María, porque los presbiterianos, igual que el católico, defiende la virginidad de María como una señal, y otro tema es el bautismo de niños, para adherirse a la teología pactual que ellos tienen. Vale. Imagínense. Ay, hermano, eso. Y no es un problema que ha ocurrido en una congregación pentecostal. Hay muchos pentecostales que dicen, yo soy pentecostal, pero repite hasta el día de hoy todo lo que Juan Calvino enseña. No hay nada más raro escuchar a alguien decir, soy pentecostal, y repite la idea de Juan Calvino. Es como no sé, como soy un vegetariano y como asado, ¿no? Yo le llamo un oxímoron, una contradicción, una dicotomía evidente. He escuchado a algunos que se hacen llamar pentecostales reformados y digo, ¿qué aberración es esa? ¿Qué ornitorrinco teológico? ¿Qué mezcla más extraña? Porque realmente es porque la gente no conoce la historia. Mira, hermano Rodrigo, yo entiendo este tema, entiendo que eso se debe por la poca escolaridad que hay dentro de las bases nuestras, eso es evidente. Esa poca escolaridad finalmente hace que muchos de los, de los jóvenes, de las personas que se acercan, finalmente les venden el discurso. Tú mencionaste el sínodo de Dort, yo hace poco estuve comentando sobre eso porque la gente ignora, pero dentro del mundo evangélico, el sínodo de Dort se le llama el nefasto sínodo de Dort. Las conclusiones, la forma como se trató a la otra posición en la cual ellos no estaban de acuerdo fueron terribles. Un grupo de personas unilateralmente se reúne para declarar a otro grupo como no cristianos. Bueno, el sínodo en sí no declaró dentro de sus postulados que los arminianos eran herejes, pero sí varios de los que participaron del sínodo lo hicieron. Y además que cuando terminó eso se persiguió políticamente, se les sacaron de sus iglesias, fueron expulsados de los Países Bajos los arminianos, siendo hermanos, siendo partícipes de la comunión anteriormente. Entonces, es un sínodo muy nefasto. Claro que de ahí nacen las doctrinas o sea, por lo menos el corpus doctrinal principal, el tulip, nace de ese sínodo, pero realmente hay poco conocimiento de la historia. El gran problema de esto es que se acercan y hay bastante información a mí me asombra que los reformados tienen una gran cantidad, un corpus teológico muy impresionante e histórico, y ellos cuentan la historia como vencedores. O sea, uno va a estudiar donde un historiador imparcial y cuenta la historia como alguien que es parcial, pero ellos lo cuentan como ganada. Fíjese que en Claro, el caso de Servet, que fue un caso terrible, el cual Calvino abiertamente pidió voy a decirlo su cabeza. coloquialmente, pidió su cabeza, y fue quemado, y fue por pensar diferente, por una diferencia en relación a la doctrina de la Trinidad. No de la Trinidad, él era modalista, pero dijo Castello, uno de los que arrancó junto con Reina Valera, que a- escaparon a Inglaterra, dijeron, no se puede matar a un hombre por idea, eso un cristiano no lo hace, eso no corresponde a una persona que se creer en Dios. Y lo que sucedía en Ginebra era literalmente una dictadura, donde se medía hasta lo que ellos comían, la forma como se Correcto. vestían, era todo regulado por una persona que era omnipresente, que era Calvino, el cual regulaba la vida de sus compatriotas, o sea, de las personas que estaban ahí. Muchos pensaron que iba a ser un refugio para los protestantes, pero finalmente se convirtió de facto en una dictadura. Y eso la gente no lo conoce. Ahora, ¿por qué uno menciona esto? Porque de repente se ha sacralizado la idea de imagen de Calvino. Ese ha sido el tema. Y se le presenta como un ser, no sé, efectivamente un buen teólogo. Uno lee la institución cristiana, yo leo algunos comentarios de él, también la institución cristiana, y él es un tipo brillante, pero hierra en cosas que son para mí fundamentales y tiene que ver con la gracia de Dios. Deforma la comprensión de lo que es la gracia y de quién es Dios. Y eso a mí me parece grave. Sí, no solo lo que se hizo, porque cuando yo veo a Pablo persiguiendo a la iglesia, la veo cuando un Pablo no se había convertido, cuando Pablo aún no entraba al Señor, pero el Pablo convertido, creo que la lucha mayor que él tuvo fue contra los judaizantes, y nunca mandó a quemar, ni a capturar, ni a perseguir, ni nada contra los judaizantes. En cambio, cuando yo veo
la vida de los reformados y contrasto con la Inquisición española o con las Inquisiciones anteriores, no veo casi ninguna diferencia, más allá de los credos religiosos en cuanto a actitudes, es mismo fruto del mismo árbol. Bueno, dicen los estudiosos, algunos especialmente del lado católico, que la Inquisición protestante fue más dura, fue más terrible que la Inquisición española, esa, la Inquisición católica. Así ha sido la comparativa, así. Porque finalmente tú das cuenta que es una vergüenza para el mundo evangélico eso. Yo no sé si ahí van a contar el otro día y habrán pedido perdón por eso. Yo no lo sé, no sé si alguna vez se reunieron los calvinistas y pidieron perdón por todas las cosas que hicieron y lo que provocaron finalmente, y otras personas más que murieron. Servete es un caso emblemático en el sentido de que él fue el mismo Calvino quien buscó. Hay varios libros, hay uno de Stefan Zweig que es muy bueno, que se llama Castillo contra Calvino, ahí es muy duro y él con citas, con referencias, pero hay otro libro más también, estaba leyendo igual a Paul Johnson, y la historia del cristianismo, y él también menciona parte de las aberraciones de esta dictadura genuina. Pero bueno, ya es un tema, creo que Una de pasemos a las otro cosas que tema. me parece que es un libro que es el de Justo González, con la historia del cristianismo, es bastante light, con, es muy light con la reforma, casi como que la presenta como una cuestión épica, una cuestión idílica, así. Sí, pero tiene que ver con el espíritu de Justo González metodista, no es calvinista. Ah, ok. Pero él tiene un espíritu bastante conciliador, pero hay otros libros que de él que son más, un poco más, por ejemplo, hay un libro que parece que por aquí lo tengo, mira, justamente hablando de Justo González. Este libro yo lo recomiendo bastante, se llama Retorno a la historia del pensamiento cristiano, de Justo González, y él aquí desarrolla los tres tipos de escuelas que hubieron al principio del cristianismo sobre lo que es la salvación. Y nosotros Ok. vamos a entender que Agustín heredó una de esas escuelas, de esas tradiciones referente a lo que es la salvación. Está buenísimo eso para entender finalmente de que no hubo un pensamiento unitario al principio, hubieron hartas posiciones y hubieron tres principales que tenían que ver con las escuelas teológicas. Pero yo creo que finalmente el tema a mí, voy a serte sincero, hermano Rodrigo, a mí me desgasta porque uno tiene que estar explicando lo obvio y lo otro, que la gente se ha vuelto muy beligerante, muy confrontacional. El otro día conversaba con ese hermano, y muy amable en un live, y después decía que nosotros no éramos hermanos, que los ¿Cuál de arminianos no son todos? hermanos. Claudio se llama. Ah, Claudio Presbiteriano. Sí, pero él era del Petri. Me enteré que sus papás eran pastores. Y digo, pero ¿cómo alguien va a hacer eso? Hermano Rodrigo, no se orina en el lugar donde se toma agua. Eso es terrible. O sea, ¿cómo le explico? En el lugar donde fueron alimentados, del cual ellos comieron espiritualmente y también si fueron pastores, además comieron de forma Claro. monetaria. Entonces, ¿cómo decir eso? O sea, que ni sus papás ni sus hermanos, no sé cómo, no conozco el contexto familiar y lo más probable es que varios integrantes de su familia sigan ahí, pero afirmar eso me parece extremadamente violento, sectarista. Creo que un cristiano que toma esa posición, ese tipo de lectura, es peligroso. Es el tipo de gente que termina quemando a otro. No lo, trato de no pensar de Claudio, o sea, me da la impresión que dentro del Señor debe seguir hablando a su corazón, pero me preocupa que él haga ese tipo de aseveraciones, porque finalmente uno se da cuenta, no sé, ni Whitefield ni Spurgeon no hicieron eso. O sea, porque finalmente es lo que dice que no somos cristianos. Eso es, cuando dice que no somos hermanos porque no somos cristianos, indigno de estar en la mesa. El precio no es el Claro, mismo pagado correcto. por ellos que con nosotros. Pero cambiemos el tema, hermano Rodrigo, porque allá dime qué tema. Pastor, en el 2007 asisto a las conferencias que estaba haciendo Lucas Leis en Mendoza, 2007-2008, y en el 2008 nos comimos una conferencia larga después del almuerzo que lo daba Pablo Deiros. Pablo Deiros, con aquel tiempo era el director del Seminario de La Plata, él decía que el tema denominacional y la identificación con la denominación, por ejemplo, yo soy de la Iglesia Metodista Pentecostal, yo soy de la Iglesia Asamblea de Dios, yo soy con la Iglesia Cuadrangular, dentro de la juventud, en el 2000, 2007-2008, estaba muriendo. La gente se identificaba con Cristo, se identificaba con la fe, pero no se identificaba con su denominación. En la actualidad, ¿cómo usted ve ese tema? No, eso retrocedió.
retrocedió, las trincheras o sea, han habido, las posiciones se han endurecido. Hay un grupo que todavía sigue importante, que sigue considerando soy cristiano, pero finalmente este tema de las redes sociales ha sido un lugar para azuzar, para levantar divisiones, yo creo. Mire, hay un tema, yo igual me dedico a la educación, soy profesor además, profesor universitario, y tengo unos posgrados en esa área. Y el tema de la educación no es un tema menor, estamos en lo que se llama el aprendizaje ubicuo. La gente está aprendiendo de diferentes lugares, ya no aprende solamente en la academia, sino que aprende a través de videos de internet, escuchando TikTok, y también por uno de los motivos por los cuales yo me involucré en este tipo de medios, que de repente algunos dicen, hoy no estará muy expuesto, sí puede ser, pero creo que es una buena forma de poder hacer apologética de un movimiento pentecostal y de un cristianismo sano. Entonces este aprendizaje ubicuo hace que la gente aprenda de diferentes lugares y de repente no son los mejores lugares, no saben filtrar. Entonces, pasa que uno le hace clase a algunos alumnos y uno se da cuenta que varios de ellos ya manejan algunos temas bastante bien. O sea, ya saben, han leído, tienen un background de literatura no menor. Entonces uno cumple la función un poco como de sherpa, de guía, tratando de indicarle qué es lo que finalmente le puede servir de lo que lee, que no, que quizás tenga que desechar. Entonces, ese tipo de aprendizaje ha permeado en este último tiempo a muchas personas, los cuales están tragando. Mira, Rodrigo, uno es lo que uno come. Espiritualmente, en literatura, si uno está constantemente leyendo un tipo de literatura, va a terminar indefectiblemente, va a terminar finalmente repitiendo lo que sucede. Y yo me di cuenta hace años atrás de eso. Hacía un video también justamente sobre ese tema. Hace unos 10 años atrás yo me puse a escuchar Apple Watcher, a John Piper, John MacArthur, Sana Doctrina, y me pareció muy atractivo el mensaje de ellos. Yo después le llamé los caballos de Troya de la teología, porque se ven bonitos, pero por dentro vienen con engaño. Viene con la reforma a la espalda. Y claro, pero uno no se da cuenta porque las primeras palabras son muy bonitas, es un cristianismo en el cual te confronta con tu pecado, que te invita a ser un mejor creyente, que le da una valoración a la palabra por sobre otras cosas que son subjetivas, secundarias. Bien, bien, pero cuando empecé a escucharlo más profundamente, lo primero que noté es que empezaron a ver cosas que contradecían mi comprensión soteriológica neumatológica, porque eran cesacionistas y además eran calvinistas. Entonces, para mí eso era como extraño. Pero lo segundo que noté, que consideré más grave, que yo como al año estarlo escuchando, haber comprado libros de ellos, estar viendo una gran cantidad de videos, yo estaba enseñando a mis hermanos que discipulaban, les estaba enseñando lo que yo estaba aprendiendo. Y eso lo encontré grave, porque yo dije, no puedo estar enseñando algo que finalmente yo escuché en un video. Y yo creo que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros tenemos que entregar lo que Dios quiere para la comunidad en la cual uno está, ya sea primero para mi vida, la palabra es un espejo, me habla a mí, y después de eso entregar a la comunidad. Entonces yo tomé una decisión, Rodrigo, y fue esta: no voy a dedicar más tiempo en escuchar o ver videos que leer la palabra de Dios. Para mí esa fue una regla y tomé una decisión y fue radical. Dejé de escuchar videos, yo realmente veo muy pocos videos. Y lo que más hago, a veces me toca ver algunos videos por tema académico, que tengo algún trabajo, algunas cosas que me vienen, pero en general yo no veo videos, me dicen algunas personas que yo no tengo idea de quiénes son. El otro día me hablaban de un tal Santi que se supone que había cambiado el catolicismo y dice, te prometo que nunca vi un video de él. Sí. Santiago era un joven que tenía un canal que se llama Canal Apologética Cristiana. Él era de corte presbiteriano y él se había salido de la iglesia presbiteriana y ahora había encontrado que la verdad estaba ya en la iglesia católica romana, donde salieron las iglesias de la Reforma, y que básicamente había pocas cosas que cambiar, y allá era más ordenado porque había un lineamiento transversal católico que decía, en cambio en la iglesia evangélica hay un desastre, todos creen diferentes cosas, quiero creer en algo más ordenado, y encontró ese orden, ese lineamiento generalizado en la iglesia católica según su propia palabra. Bueno, yo no tuve la oportunidad de escucharlo, no sé quién es y sinceramente no me importa, no sé, no está dentro de lo que dentro del círculo en el cual yo estoy. Y creo que me ha hecho bien porque finalmente uno no se contamina, en el buen sentido de la palabra, no se contamina finalmente con enseñanzas que, vuelvo a insistir, hay cosas que son buenas que ellos dicen, pero a mí me preocupan las cosas en que son mal, las cosas que ellos transmiten mal. Y esa es la preocupación, los caballos de Troya de la teología. Ya, y empecé a darme cuenta que a través del tiempo lo que yo estaba entregando era lo que Dios quería para esa comunidad.
Y los años me respaldó igual, porque con los años Dios me ha abierto las puertas, me ha llamado al ministerio y también a hacer clases en algunos institutos de corte pentecostal, que es lo que a mí más me motiva. Así que, por ese lado, tenés cuidado con ese tipo de enseñanzas. Creo que uno tiene que escuchar gente o escuchar, yo debería, trata de no escuchar, trata de leer la palabra, porque esa es la forma como Dios te habla habitualmente, a través de la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? No vaya donde un predicador, lee la palabra, Dios tiene una palabra para ti. Amén. A mí me pasó algo, cuando conozco al Señor en el 2003, el Señor me lleva a sus caminos, acá en Chile, estaba de vacaciones, el lugar, yo nací en Santiago, soy chileno, malcriado en Argentina, y acá en Chile, estando en Rancagua, en el 2003 el Señor me llama a sus caminos. En regreso a Argentina, Mendoza, el lugar donde vivo, ya en aquel tiempo la economía siempre ha sido mala y mi familia nunca ha tenido una buena situación económica, siempre vengo de una familia bastante pobre. Entonces, adquirir una Biblia allá en Argentina era toda una odisea, una epopeya, poder conseguir un libro. Entonces, no encontré mejor edición que trabajar en en la editorial Peniel. Trabajé con la editorial Peniel, con que ellos distribuían y la librería Peniel, que trabajaba con varias editoriales, CRIES, y con Casa Bautista Publicaciones, Sociedades Bíblicas Unidas, y no recuerdo qué otra más. Básicamente eran las fundamentales que distribuían todo, con el grupo de Excediones, y trabajé con ellos en el mundo del colportaje desde el 2003 en adelante, del 2004, corrijo, a fines de 2003, principios de 2004, en adelante durante un periodo de tiempo. Pero cuando empiezo a estudiar en el Seminario Bíblico Cuadrangular, y me encuentro a mitad de año del 2004 con la materia hermenéutica, yo al principio me leía 5 o 6 libros por semana, leía mucho, de todo, lo que cayera, desde Él escogió el esclavo hasta libros como, por ejemplo, Buenos días Espíritu Santo, libros como Manual de Guerra Espiritual, hasta libros de teología, de los más cabezones, y mis preferidos se hizo, por ejemplo, los libros de Josh McDowell, Evidencia del Everito Benedicto, y todo ese tipo de literatura, de todo tipo. No hacía criterio de nada. Todo era de Dios, era nuevo en la fe, todo era bueno, todo era sano, todo me servía. Entonces, un día, de peor que el libro leía y cómo actuaba mi forma, lo que escuchaba en las predicaciones. En aquel tiempo recién empezaba Enlace, cuando Enlace aún era respetable, en el 2004, Enlace aún era respetable, antes que Jonás González tomara Enlace, que es hijo de Jonás Padre. Entonces, en todo este periodo de tiempo, llego a hermenéutica y digo, ya está. Arranqué como el 80% del libro de mi vida, me quedé con los libros fundamentales que hablaban de los mismos temas, y con el tiempo he leído muy pocos libros y he escuchado muy poca gente, menos que nadie, y me he dedicado más tiempo, más horas, para pasar con el texto bíblico. Eso me ha llevado a no casarme con alguna corriente teológica, no casarme con una idea doctrinal, con un dogma que se haya transmitido por años en la iglesia, sino a revisar y replantear todo lo que se ha dicho, todo lo que creemos y todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en este proceso de aprendizaje, sí lo que hice bastante, particularmente llegando acá a Chile, en el 2013, conozco una red social que se llama Sello, en este momento estoy transmitiendo, y empezamos con un grupo de hermanos y pastores y amigos a charlar de lo que creíamos. Y eran debates carnicería, literalmente era eso. Pero con gente que no, al final del discurso seguíamos siendo hermanos. Al final del debate y la acalorada del debate, seguíamos uniendo el otro día y hablando y tocando todos los temas. Y eso me llevó a conocer la fe cristiana en muchas partes del mundo. Y encontré un patrón en común. El primero de ellos, la falta de preparación. Y la gente que supuestamente estaba preparada, estaba dogmatizada por lo que había leído o por lo que había estudiado, que era particularmente del área de enfrente, que el área de enfrente le digo al área de la Reforma, el área metodista, el área pentecostal, repitiendo a pie y puntilla lo que dijo Juan Calvino hasta el día de hoy, y eso hoy se sigue repitiendo. Pero la iglesia pentecostal empezó a tener una cierta mezcolanza en el 2014-2015 con el aislamiento de las redes sociales. La primera que se hace fuerte es Facebook, después viene YouTube y WhatsApp. En ese proceso de los grupos de WhatsApp reventó el tema y todos creían de todo.
Y ya no tenemos una iglesia pentecostal donde todos los hermanos creen lo mismo. Cuando yo entré a la fe en el 2004, 2005, era fácil decir, bueno, somos pentecostales, ese de ahí es claro que es bautista. Porque era muy claro lo que estaban allá acá. Con el 2010, 2009, con el nacimiento de Hotmail hacia adelante y el mundo del Internet, cambió el paradigma. Y hoy es difícil encontrar una iglesia donde todos crean lo mismo, producto de estas redes sociales. A mí se me hizo difícil entrar a TikTok por los 3 minutos del video y difícil por el tipo de plataforma que es TikTok. Es una plataforma netamente secular y el ambiente de TikTok es básicamente bastante eso es. Y digo, pero cuando empecé a ver los canales y los debates, digo, acá hay cosas que hacer. Acá hay que dejar clara la doctrina y defender la doctrina bíblica, lo que se cree. Y eso me ha llevado a que lo que ha vivido la iglesia en este proceso, creo que estamos a la luz, no sé si usted comparte, de un cambio total en la iglesia que conocemos, que ya ha cambiado bastante, está mezclada, tiene una ensalada, para terminar y decantar a una iglesia que afine y tenga claras sus cosas. ¿Usted cómo ve eso, pastor? Que yo no soy tan optimista en ese aspecto, ¿ah? Yo creo que finalmente en estos últimos tiempos se ha como separado un poco más el tema y esa unidad que yo vi hace algunos años atrás, que la que tú decías con Pablo Deiros, yo creo que ha sido un poco más complejo. Y creo que lo que está sucediendo en las redes sociales es un eco de lo que sucede en la iglesia. No todos los que están en las redes sociales podemos decir que se transmite lo mismo. Pero me encontré con algunas denominaciones, especialmente autóctonas históricas que en Chile, en que han tenido una gran diáspora de gente. Se ha formado una gran cantidad de iglesias bíblicas de la gracia, que sigue como un nombre bastante común, que son iglesias de corte calvinista de gente que ese movimiento se ha dado también como parte muy similar a lo que se ha dado entre el neopentecostalismo, que están creciendo no por un crecimiento de almas nuevas, sino porque han capturado desde otras denominaciones. Así que no soy tan optimista en eso. Ahora, yo creo que el tema es que uno puede ser denominacional. Yo me siento muy identificado con las doctrinas de mi iglesia y además tengo que serlo, si no, no sería pastor de esta denominación. Por Pero supuesto. creo que aquí hay algo que es más importante que tiene que ver con ser honesto intelectualmente. Yo si voy a criticar una posición es porque la he estudiado. Y creo que ahí es donde hierra gran parte de los críticos. Yo me doy cuenta que mucha de la gente que se encierra, por ejemplo, con el movimiento de raíz hebrea, insiste mucho en cierta área. ¿Para qué contar los reformados que tienen su dogmática? O sea, ellos tienen una dogmática, tienen una tradición, tienen un magisterio, aunque no lo reconozcan, tienen igual que la Iglesia Católica. Exacto. Y también los pentecostales que de repente se han encerrado en cierto tipo de lectura. Tuve la oportunidad de estudiar teología en la Universidad Católica, hice 4 diplomados en universidades católicas, estudié en institutos pentecostales, también estudié algunas asignaturas en institutos reformados, me toca leer mucha literatura reformada por el tema de mis clases, porque también hago clases de soteriología, y lo que estudié en el último tiempo, por lo menos en el verano, fue teología de la liberación. Entonces he estado tratando de, si voy a criticar, porque yo cometí ese error, y creo que muchos los cometemos en algún momento de nuestra vida, yo critiqué mucho tiempo la teología de la liberación. Y fue muy injusto, porque la critiqué sin haberla leído, o leyendo a alguien que hablaba de la teología de la liberación que la criticaba. Y tengo más cuidado, soy más mesurado ahora con mis cuestionamientos, porque uno tiene que ir a la fuente y ver qué es lo que dice. Las teologías, dijo alguien, no se condenan, se redimen. En la medida que se puedan redimir, sí, obviamente. Hay teologías que no merecen ni siquiera que uno la revise, pero no ha sido un tema de aprendizaje. Yo soy más pesimista en el sentido de que se va a atomizar un poco esto quizás por cada lado, pero eso sí está sirviendo mucho para que el movimiento pentecostal redefina sus raíces. Yo no creo mucho, hay un eclecticismo dentro del movimiento pentecostal, y yo me doy cuenta que algunos Eclecticismo, defínalo. o sea, que ellos están tomando de todos lados y finalmente no se casan con ninguna Sincretismo. posición. ¿Ah? Sincretismo. No, ecléctico, que no se casan con ninguna posición. Ok. No, toman de todos lados y finalmente no son, yo le digo, ni chicha ni limonada. Para los que no son de afuera no son ni fu ni fa. O sea, no defiende una postura, sino que dice yo veo esta, considero y exponen toda la idea y no definen una. Sí, dependiendo del viento para que lado esté soplando, ellos no se complican. Yo creo que también eso es un poco peligroso. Uno tiene una doctrina y por lo menos definamos los distintivos. El pentecostalismo tiene distintivos que son claros. Están las 4
verdades cardinales que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo pronto volverá. Para mí eso son intransables dentro del movimiento pentecostal. Si alguien no cree alguna de esas, yo no le consideraría pentecostal, quizás sí carismático, pero si estamos hablando de pentecostales que no creen en la vigencia de los dones, yo le digo, oye, no sé si definirte como pentecostal, eso, o alguien que no crea en la parucía, que Cristo pronto viene. A nosotros nunca debemos dejar ese mensaje, que Cristo pronto viene. Y debería ser para nosotros un llamado de atención. Hasta Pablo lo creía en su tiempo, que Cristo venía pronto. Entonces nosotros en este tiempo también predicamos lo mismo. Creo que también que un distintivo nuestro es la predicación carismática, el presentar la predicación como una invitación, no como una imposición. Entonces uno invita, y nuestra himnología también está impregnado de eso. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de por amor. Dice el himno, pecador ven a dulce Jesús y feliz para siempre será. Esa ha sido nuestra himnología, nuestra forma de entender o de predicar también el Evangelio. Una invitación. En cambio el calvinismo no invita, sino que cree que esto ya está determinado. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de estar invitando si finalmente ya hay algunos que ya vienen listos? Claro. ¿Para qué predican? De hecho, aunque no lo hacen, pero una vez que le pregunto a un reformado, ¿ustedes predican? Por supuesto que sí, un mandato, aunque no lo hacen. ¿Para qué hacerlo si están las cartas tiradas? Bueno, algunos siguen insistiendo, hablan de Whitefield, de Whitefield, de Spurgeon, de que fueron grandes predicadores y nombran a otros más, pero la verdad es que en este tiempo esto debemos nosotros, Rodrigo, tabularlo, estudiarlo, revisarlo. Tratado de motivar a algunas autoridades de algunas denominaciones, personas que están acá en el instituto, para que hagamos un estudio serio, porque yo como ingeniero igual a mí me interesa los datos matemáticos duros, porque en base a eso tomas decisiones y finalmente puedes hacer mejoras. ¿Cuántos de los que se fueron al calvinismo adoptaron el cesacionismo como modelo neumatológico? Por lo menos de los que yo conozco, un 80%. Por lo menos. Y el otro 20% probablemente con alguna suspicacia. Ponen duda. Mira escépticamente, dice que cree, pero mira escépticamente todo lo que ve. Completamente. Entonces la gente no entiende que esta es la doctrina de la desgracia, le digo yo, viene con un regalito aquí debajo. Y el regalito del cesacionismo. Y ahí ellos lo ven como algo bonito, qué bonita la doctrina, qué bíblico, pero finalmente terminan casándose con todo un corpus doctrinal que los permea de tal manera que se deforma completamente su identidad. Y quizás lo que nosotros lamentamos, que también se da con otras personas que miran a otras comunidades, no solamente reformadas, para no culparlo a ellos solamente, es que las personas que se van no dan la oportunidad de que estudiar formalmente o de forma seria su teología. Yo les pregunto, ¿y alguna vez estudiaste algo sobre el libre albedrío? ¿Tuviste el intento, las ganas de haberlo hecho en algún momento? ¿O viniste de repente todo esto y para ti es así, esta verdad irrefutable? O sea, estudia, hay buena literatura, hay buenos textos que tú puedes tomar y por último lee la Biblia, porque la Biblia en su contexto, este tipo de doctrina son doctrinas que no son a la luz de la Biblia como algo simple, sino que son doctrinas adoptadas. Tú necesitas al lado unas confesiones, necesitas unos catecismos para poder leerla y entenderla, porque la Biblia no te dice eso. Si tú lees la Biblia te dice que Dios, la invitación es universal. Si tú lees la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, pero también dice que uno puede decidir entre seguirle o no seguirle. Eso es lo que uno entiende, de forma sinergista se lee la Biblia habitualmente, pero y creo que muchas de las personas que la primera vez que escuchan acerca de la doctrina de gracia les es chocante. Estoy hablando de personas no solamente pentecostales. Por eso viene con esa firmeza de varios textos sacados de contexto para poder sustentarlo. Pastor, una de las cosas de la reforma, yo por ejemplo he trabajado desde el 2003 acá en Chile en centros de rehabilitación para drogadictos. Y una de las cosas que vi en muchos de ellos, porque la mayor parte de centros de rehabilitación en Chile y en el mundo, acá en Chile particularmente, son de corte pentecostales. Los pentecostales están muy metidos en rehabilitar a los drogadictos, muchos de ellos salieron de ahí, y hay muchos centros que están pastores y hermanos que son de base pentecostal, y son pentecostales pastores trabajando en la obra actualmente. Y son formados ahí los chicos. Pero me he dado cuenta que muchos de ellos, que tienen una debilidad del tema de las drogas y las adicciones, ellos terminan al final tomando la teología reformada, particularmente uno de los puntos, salvo, siempre salvo,
porque eso acomoda un poco para aquellos que no han afirmado su vida en Cristo y tienen constantes recaídas a las drogas. Entonces, me he topado que la gente que tiene la tendencia a un palo flaco, a un hueso flaco, a un área que no pueden dominar en su vida, la teología que solapa ese mundo es la teología de salvos siempre salvos. Y lo digo tomándolo en experiencia no de uno, dos o tres, miles por los centros de educación que nosotros trabajamos han pasado miles, y muchos de ellos les acomodaba a su vida, salvo siempre salvo, un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios que tolera sus caídas y fracasos y que nunca eso va a interrumpir su status quo con Dios. Es tremendo negocio. Qué ofertón. Una gracia barata. Totalmente. Y eso que el mundo reformado no dice, no, nosotros no predicamos libertinaje para el pecado, pero eso implica libertinaje para el pecado. La teología salvo siempre salvo directamente no habla de libertinaje para el pecado, pero en el fondo la puerta está ahí. La puerta de salida y de auxilio, la puerta de tranquilo, todo está bien, sabemos que eres humano, te vas a equivocar, está ahí en el fondo. Salvo siempre salvo. Bueno, hay una enseñanza que es bastante peligrosa, porque puede que alguien que la crea de verdad sea un cristiano piadoso y que tenga una vida de búsqueda, pero Correcto. también puede abrir la puerta para alguien que sea responsable espiritualmente. Entonces, creo que una enseñanza peligrosa que si alguien la cree, quizás de todas las enseñanzas puede ser una de las que menos me complican en la medida de que sea una enseñanza personal. O sea, para la persona que está y que si cree que Dios no lo va a soltar de la mano, me parece bien, mientras no se suelta. Pero la otra, a mí lo que me preocupa es la predestinación arbitraria del libre albedrío, porque finalmente eso hace al hombre no responsable de su pecado, sino que en el peor de los casos lleva al determinismo, y el determinismo para mí es una herejía. Dios no es el creador del mal, y Dios no obliga al hombre a pecar, pero esa es la consecuencia de analizar este tipo de doctrinas que nos llevan a esa terrible. ¿Sabes? El otro día estaban los que creen en la teología pactual, cómo ellos piensan que los niños vienen predestinados, niños que mueran siendo todavía bebés, se van al infierno porque vienen predestinados. Totalmente. ¿Quién enseña eso? ¿Quién enseña eso, por Dios? Y sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, ellos no tienen. Y yo digo, ¿cómo estas personas pueden además tener hijos pensando o teniendo esa idea de que algunos de ellos nunca puedan ser salvos porque viene predestinado para perdición? Eso me Claro. parece aberrante. Pero bueno, esos son mis hermanos igual. Por lo menos yo no digo que no son hermanos míos. Ok. Mirando un poco la iglesia para adelante, en aspectos escatológicos, obviamente como buen pentecostal, pretribulacionista, con el Sí, arrebatamiento, algo importante, en una de las posiciones que más me parece interesantes, o las visiones bíblicas de tomar el libro Apocalipsis, particularmente el mensaje a las 7 iglesias, que las 7 iglesias representan tiempos en el cual nosotros estaríamos viviendo en uno de esos tiempos. La iglesia representaría un periodo de tiempo. Eh, ¿Usted considera ese tipo de revisión de las escrituras claro, en las 7 cartas de Apocalipsis, más allá de las aplicaciones, sí, sino de la bueno, interpretación? el área escatológica es una área que yo siempre he evitado. He evitado Ah, ok. intencionalmente y no me he instruido mucho también. Hago clases y enseño los sistemas escatológicos principales, preterista, pretribulacionista, amilenarista, postmilenarista, premilenarista. Enseño lo que hay que enseñar y hago comparativa y muestro la doctrina de nuestra iglesia. Pero creo que el tema es un tema personal, ¿eh? Que la escatología es muy especulativa. Porque si hay algo en Ok, que nos podemos equivocar y no ser herejes es la escatología. Excepto ok. cuando yo doy una fecha. Porque eso sí que es una Hay un herejía. problema. Sí, pero no lo demás. Creo que en unas pocas áreas que podemos diferir. Y yo he visto gente que se saca los ojos con el tema de si tú no eres dispensacional, Al infierno, arderás en el infierno si no eres. no, eso es un absurdo. Bien, mire. Hace un tiempo atrás, estudiando varias veces el libro Apocalipsis, eh, conociendo a mi primer maestro, Osvaldo Sánchez, un uruguayo que estaba haciendo en aquel tiempo, en el 2004-2005, estaba sacando su licenciatura en teología, y aproveché para conocer y aprender mucho de él. Fue una gran bendición para mi vida, uno de los maestros que Dios puso, que discipuló bastante mi vida en muchos aspectos.
un gran amigo también, hermano. En aquel tiempo analizábamos estos pasajes y creíamos nosotros, como todo buen pentecostal, que Cristo viene hoy, Cristo viene pronto. Pero una de las cosas es creer que somos la iglesia de Filadelfia, porque dentro de la teología del arrebatamiento, Filadelfia debe ser la iglesia arrebatada. He aquí yo te he de librar de la prueba que viene sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, si no me equivoco. Que donde ahí se asienta una de las bases del arrebatamiento, que la iglesia debe ser arrebatada, pero es un mensaje específicamente para Filadelfia. Entonces, si somos arrebatados, la conclusión era, y creíamos con este hermano, que íbamos a ser arrebatados en este tiempo, estando en vida, que éramos la iglesia de Filadelfia. Pero con el tiempo, cuando uno empieza a estudiar más las escrituras y ve más la iglesia de Filadelfia, tiene dos particularidades. Una de ellas es que tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. Y si analizamos esa simple palabra, no negar mi nombre, y sobre todo, has guardado mi palabra, y cuando miro en este contexto que estamos hablando hoy, guardar su palabra, nos queda tan grande esa sandalia, nos queda tan grande ese saco, que no lo llenamos ni apenas a un 10%, si es que de la iglesia actual. Y cuando miro la iglesia que le precede, que es la iglesia de Sardis, y miro lo que se le dice a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre, eso es importante, que tienes nombre de que vive y estás muerto, y la importancia del nombre, del cartel de la iglesia, porque se habla más del cartel y del nombre, yo soy de tal iglesia, y tiene poca relevancia con la iglesia del texto bíblico, ¿no? Nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, los que has recibido y oído, guárdalo, que es lo que después viene la otra, guarda, esta no guarda. Arrepiente, porque si no vela vendré sobre ti como la de la noche, y no sabrás a qué hora vendré de ti. Dicho paso, esta misma se le dice que puede ser borrado el nombre del libro de la vida. Algo que hoy se niega eso, que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Pero hay algo que dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas y son dignas. Y yo, hoy en la actualidad, en este contexto que estamos hablando, en esta realidad de la iglesia, donde le llaman los eclécticos, yo le llamo los sincretistas, a esta iglesia que toma el cristiano buffet, que va con su orejita, tomo esto de acá, tomo esto de allá, tomo esto de allá, y esto es mi fe, esto. Y les pregunta de Biblia, no sabe nada. Le pregunta de texto, no sabe nada. Y le pregunta de las confesiones de fe, se las saben todas. De los escritores de las reformas se lo saben todo. Y algunos cristianos ni siquiera saben nada, no han leído absolutamente nada. Entonces, veo más que estamos en este tramo antes de llegar a una iglesia que tiene promesa de ser librada de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. No les voy a pedir fecha, por supuesto, no, es imposible conseguir una fecha, pero piensa que podemos estar nosotros acá en vida y ser arrebatados, así como están las cuestiones hoy por hoy con la iglesia, pastor. Bueno, vuelvo a insistir. Yo creo, por lo menos, de hecho, la posición de que Dios viene por su iglesia, o sea, que Cristo viene por su iglesia, y creo en el arrebatamiento, aunque Amén. algunos en este tiempo critican harto eso, pero vuelvo al mismo, no es un tema que yo por lo menos haya desarrollado. Me especializo especialmente en teología lucana, Nuevo Testamento, hago clases de epístola y las clases de sistemática que también hago, pero todo lo que el relato, en este caso Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, me tocó estudiarlo, me tocó revisarlo en su momento, y aún así no llegaban a acuerdo algunos profesores. Entonces el profesor te decía una cosa, otro te decía otra, que es posible, que no es posible. Por ahí tuve hasta un profesor que era preterista, imagínate. Entonces, para mí el tema no es tan simple, y a mí me desgasta en el sentido de que igual no he hecho un esfuerzo. Intencionalmente no hago un esfuerzo para poder Ok. quizá introducirme en el tema. Lo que sí, yo creo, y tiene que ver también con la forma como fue enseñado. Por lo menos yo recuerdo, no sé si te pasa a ti, pero yo siendo niño, bueno, tú fuiste más grande, te convertiste, pero yo me acuerdo que escuchaba los mensajes de Gigi Ávila y en la noche despertaba con pesadillas porque me quedaba. Venía el sueño y me quedaba. Oh, es que estábamos más grandes, tenía. No, pero yo tengo como algo anecdótico eso. Venía el Señor y me quedaba. Y tendría yo cuánto, 10, 11 años, 12 años. Tendría. Son historias. ¿Sabes lo que hemos estado trabajando? Mira, te voy a hacer un comentario en relación a la evolución de la teología. Bueno, yo te comentaba que les he llamado los ornitorrincos teológicos. Alguien se enojó por esa terminología, que era muy peyorativa. Un académico igual que
que me cuestionó harto por haber mencionado ese nombre. No, no tengo inconveniente porque creo que finalmente tienen patas de reformado, tienen cola de pentecostal, tienen y así tú vas mezclando diferentes doctrinas. Pero Y hay con algo una equipa, un hitorrino con una equipa, no se olvide. sí, con una equipación. Eh, la teología pentecostal, a diferencia del magisterio protestante, definiendo al magisterio como todo ese corpus doctrinal que nosotros hemos heredado de la Reforma, eh, la teología protestante pentecostal todavía se está desarrollando. Y eso es algo muy interesante, porque hay altas expectativas y hay varios que piensan, entre esos estoy yo, de que viene una camada de teólogos latinoamericanos pentecostales que van a aportar a la teología pentecostal global. O sea, hay un movimiento académico bastante fuerte. Tengo varios amigos que están haciendo maestría, otros que están haciendo doctorado y están escribiendo, pero mucho, mucho. Y por ahí vamos a empezar a ver obras de teólogos jóvenes. Estoy hablando de teólogos jóvenes, teólogos de 35, 40 años. Eso, considerando que la teología, la buena teología, dice que se produce después de los 60 años, que ahí ya viene un proceso de maduración, justamente de desarrollo. Mucho texto, mucha Biblia. Claro, y entonces uno a esa altura ya hace reflexión. Yo creo que nosotros todos estamos en pañales, pero viene un buen movimiento. Yo personalmente me ha gustado mucho lo que es la teología lucana. Ese es el fuerte, y vengo estudiando ya y por ahí escribiendo harto sobre eso. Así que ha sido un desarrollo interesante porque a través de la teología lucana nosotros además hemos sustentado nuestra ortopraxis, nuestra praxis como pentecostales, la forma como el pentecostalismo habitualmente entiende lo que es la efusión del Espíritu, cómo también la persona reacciona. Hay que considerar que Lucas es el único autor que después de la ascensión de Cristo narra cómo las personas reciben el Espíritu Santo. Entonces eso no lo hace Pablo, no lo hace Correcto. Pedro, no lo hace Juan, lo hace Lucas, por lo tanto nosotros tenemos que ir ahí. Y el magisterio protestante leía a Lucas como un historiador, un buen historiador, pero nosotros lo entendemos, no solamente los pentecostales, también la escuela teológica alemana, los católicos también, hay mucha teología buena católica en ese sentido, lo leen como un teólogo consumado, que a través de sus palabras él hace descripción y prescripción dentro de algunos conceptos. ¿Por qué él, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, menciona ciertas cosas que pasaron ahí, o ciertos símbolos, ciertos acontecimientos, y por qué él los va repitiendo también? Entonces todo eso es lo que se llama una teología prescriptiva, o sea, que lo que quiere es que esos formatos se repitan para la iglesia postrero. Entonces, yo creo que ahí hay mucho desarrollo teológico. Es una área que me gusta y creo que aquí en Latinoamérica personalmente considero que se ha desarrollado poco. El único que le dio obras sobre eso es a Darío López. No conozco otro autor, por lo menos, que desarrolle. Y dentro del mundo católico sí hay varios que han trabajado. Por ahí tengo algunos autores que son muy buenos que he leído, pero dentro del mundo evangélico extrañamente no hay desarrollo teológico. Pero sí en Estados Unidos, Roger Strontak es como el que la lleva, él falleció hace como un año atrás, un poco más probablemente. Él era el que más la llevaba en ese sentido. James Toome también ha trabajado, Howard Marshall, y ellos trabajan sobre lo que es teología lucana. Así que hay harto que hacer ahí, Rodrigo. Yo creo que podemos nosotros sustentar y afirmar nuestra praxis. Nosotros tenemos una praxis distintiva, basada en la experiencia. Nos parecemos mucho al cuadrilátero wesleyano, en el sentido que considera la experiencia como un tema válido. Nos cuestionan a nosotros, nos dicen, ustedes los pentecostales hablan mucho de experiencia dentro de sus predicaciones, pero no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es un Claro. formato bíblico. Ese es el formato que nosotros ocupamos. Ahora, si hay excesos, sí, de repente algunos hermanos cuentan quizás demasiado de ellos y poco de Cristo. Yo les digo a los hermanos, en relación a los testimonios, que quede el olor a Cristo después que usted haya hablado. Que quede la idea de que usted está glorificando a Cristo, no se está glorificando usted. Pero además de esos detalles, nosotros debería ser un tema que no debería tener más inconveniente. Otro tema, Rodrigo, sabes que hay una conversación muy interesante hace rato que me tienen ahí dentro del, ¿cómo se llama? El chat. Del chat. Está con unas conversaciones súper buenas. Sí. Ahí casi un segundo live ahí, Sí, hay un el live segundo del live chat. ahí, está súper, súper entretenido, así que Yo tengo que escribir varios libros, pero tengo que terminar algunas cosas de hacer antes de escribir esos libros. Uno de ellos se llama Estableciendo las bases para Filadelfia, que es qué es lo que necesita la iglesia para calzar los pies de Filadelfia, qué quitar, qué colocar, qué revisar, qué mirar, para realmente ser mirados como la iglesia de Filadelfia.
Hace unos días atrás hablaba con un hermano, me decía, ¿tú piensas que Cristo viene? Digo, yo sé que en mi periodo de vida, yo tengo profetizado un periodo de vida